Yo la ubico en el 83 porque yo tenía 10 años y bueno, mis viejos, ninguno de los dos militaba en política, pero mi viejo era claramente peronista y mi vieja era gorila, o sea, dos extremos. Y los dos tuvieron situaciones con amigos desaparecidos, particularmente un vecino muy querido, que nosotros alquilábamos una planta baja, ellos estaban en el primer piso, que unos que tuvieron que exiliarse y otros del cuarto piso que desaparecieron. Nunca me explicaron bien, por supuesto, a esa edad, eran 6, 7 años, qué había sucedido, pero lo intentaron. No lo recuerdo yo específicamente qué fue lo que me dijeron, pero yo sabía que algo malo le habían hecho los militares. Y en mi casa no se vio el mundial, no se salió a festejar, y ninguno de los dos militó en política. Pero había mucha conciencia de lo que estaba pasando y me lo transmitían a pesar de mi corta edad. Entonces cuando Alfonsín ganó, en mi casa era una fiesta y a mí me llamaba la atención porque eran, digamos, políticamente muy dispares y se hablaba mucho de política y se discutía mucho en la mesa familiar con mis tíos, con los sobrinos de mi viejo, con mi tío, que era peronista y que era de la ciudad de Santa Fe. Y en ese momento no se hablaba tanto de política, más que en esos lugares muy cerrados, pero cuando vino Alfonsín fue un destello de alegría, y era como, a mí me transmitieron de alguna manera que era el héroe que nos iba a salvar de tanta muerte y de tantos amigos que ya no estaban. Así que yo le escribí una carta a Alfonsín y él me la contestó. Tenía 10 años, mi vieja no la corrigió, mi viejo tampoco, o sea, me dejaron enviarla así como la escribí. Y él me la contestó, me mandó una foto, me la contestó de puño y letra. Y bueno, ahí empezó un amor por la política, de pensar que un presidente de la nación, electo democráticamente, que era así como el héroe que venía a sacarnos de la dictadura, le contestaba a una nena de 10 años. Bueno, para mí fue como el comienzo del interés por lo que pasaba en el país. Y bueno, ahí le pedí a mi viejo que me compre el Nunca Más, apenas salió, estuve muy, a pesar de los pocos medios de comunicación que había en ese entonces, trataba de estar muy informada de lo que sucedía con los juicios. Y bueno, dije que el día que cumpliera 16 años y que me arrancara la universidad iba a militar en el partido. Y eso hice. Así que en la secundaria milité en el centro de estudiantes, pero era apartidario, digamos, en ese momento. Y bueno, después empecé a militar en la franja apenas ingresé a la facultad. Y la de la universidad fue como mi despertar a la política, pero sí fue muy importante porque descubrí quizás los afectos que más duraderos de toda mi vida, porque ahí conocí a mi marido, la militancia política, y conocí durante esa etapa también a grandes amigos que militaban en la franja de la facultad y de otras facultades, que hoy son mis compañeros de militancia en estas aventuras que nos hemos embarcado en los últimos años, en la concejalía, ahora en la candidatura a diputada nacional, y que militamos juntos desde que teníamos 18 años, qué sé yo. Cuando dos de mis mejores amigos eran presidentes del Centro de Arquitectura, en la época que yo era de política, que quedaban a metros de distancia, y es el padrino de mi hija, y bueno, es uno de mis amigos, o Gonzalo, que fue mi secretario general en la facultad, hoy también es uno de mis compañeros, y sus mujeres también fueron compañeras de militancia. Se conocieron en las facultades de donde pertenecían y hoy somos parejas con las que nos juntamos, nos vamos de vacaciones juntos, pero además planificamos la política. Nos unen las convicciones, pero nos une mucho el afecto. Yo soy de las personas que piensa que uno no puede ser un buen militante si no es una buena persona. Y cuando uno comparte tantas horas con gente que es buena gente, te terminas haciendo amigos, es inevitable.
Y si bien las organizaciones políticas no somos todos amigos, sí yo creo que se construyen con gente con buenas intenciones y que cuando hay gente con malas intenciones en cualquier organización política se nota, afecta y destruye. No se puede separar la vida pública de la vida privada. Cuando uno es mala gente en la casa, con sus amigos, con sus afectos, no es un buen funcionario, no es un buen militante. Por lo menos a mí la universidad me enseñó eso. Pasamos épocas muy difíciles porque nosotros nos creímos que éramos la juventud que se rebelaba contra el poder porque éramos la oposición estudiantil al menemismo y la franja en ese momento era gran mayoría en todo el país. Ganábamos en Rosario muchos centros de estudiantes, teníamos una organización inmensa que a mí me tocó conducir, con más de 300 militantes y tomábamos la facultad, hacíamos marchas, nos opusimos a la ley de educación superior, de hecho evitamos que se arancelen las universidades, o por lo menos nosotros creímos que tuvimos mucho que ver en eso, digamos, en que se arancelen las universidades y que haya cupos y que se, digamos, a pesar de que la ley de educación superior se aprobó, no lo hizo con la fuerza que tenía el proyecto original. Qué sé yo, a mí me tocó como presidente del centro, por ejemplo, conducir asambleas de miles de personas en una facultad que tenía, me acuerdo una particularmente, porque quedó en la historia, que había 1.200 personas entre docentes y estudiantes en una facultad que tenía una matrícula de 1.500 en ese momento. O sea, estaba prácticamente toda la facultad más los docentes, que lo hicimos con Luis Díaz Molano, que él era el decano en ese momento, y me acuerdo que era si tomábamos la facultad indefinidamente o si marchábamos, o sea, si hacíamos visible la lucha o si nos quedábamos en la facultad. Éramos muy pendejos, teníamos, yo fui presidenta del centro a los 20 años. Y bueno, debates con todas las organizaciones políticas que empezaban muchas a crecer en ese momento, tanto la izquierda como el peronismo, que había desaparecido muchos años de la universidad y volvía a arrancar en esa etapa, el Pampillón, bueno, qué sé yo, muchas organizaciones con las cuales nos llevábamos muy bien, a diferencia de lo que pasa ahora lamentablemente en la universidad. Discutíamos un montón, pero nos teníamos mucho respeto personal. Es esto, es lo de la buena gente. Yo sigo sosteniendo, cuando las organizaciones políticas, sean cuales sean las ideas, hay buena leche, hay buena gente, uno puede construir, a pesar de las diferencias, muchas cosas. Trabajamos para que la Rúa le gane a Menem. Y apenas formó gabinete, fue un desastre. O sea, todo lo que uno imaginaba que podía ser fue multiplicado por 10. O sea, que podíamos llegar a frenar, a lo mejor que iba a haber 1 o 2 ministros jodidos. No, todos eran jodidos. Hasta el propio Freddy, las primeras Storani, al que uno le podía tener un poquito de fe en algún momento, tuvo algunas decisiones complicadas de entrada. Entonces nos peleamos con De la Rúa apenas asumió. Por supuesto que a De la Rúa no le importaba nada porque era la mitad de la franja de Rosario la que se peleaba y la otra mitad se fue al gobierno. Ahí nos partimos. Y bueno, yo creo que al radicalismo en general, y la franja no fue una excepción, le afectó mucho el 2001 y nosotros volvimos a arrancar en Rosario. Dijimos borrón y cuenta nueva y empezamos a militar de cero, a tratar de construir otro espacio político y bueno, y ahí es cuando yo decido irme de la franja al barrio. Yo ya estaba recibida hacía rato en la facultad y empezar a militar ahí, particularmente dando apoyo escolar en las Flores Sur. Sí, ahí es donde define, en mi caso y en el caso de gran parte de mi generación, abandonar la franja porque el problema claramente estaba afuera. Y de cero porque era un momento donde el radicalismo era mala palabra, o sea, tanto cuando éramos gobierno para mí, y mucho más cuando fue el que se vayan todos, digamos. Pero bueno, lo hicimos con mucha humildad, arrancando muy de abajo. Para nuestra generación, o por lo menos para la parte que se peleó con el gobierno nacional, la franja que había sido para muchas otras generaciones como un trampolín, digamos, hacia espacios políticos más importantes, para nosotros fue todo lo contrario, digamos, fue volver a arrancar. Pero nos vino bárbaro porque
porque nos dio una visión diferente de la ciudad, del partido, del que fuimos críticos y seguimos siéndolo desde entonces, y porque a pesar de que tuvimos muchas veces las ganas de irnos del partido, en ese momento arrancó, dijimos, ¿por qué regalárselo? Sí, la verdad que el viejo, me refiero a Fosín, Irigoyen, con nuestras diferencias, con los matices de época, la verdad es que nunca hubieran querido esto, digamos. Entonces, bueno, nos quedamos y bueno, la seguimos peleando. Yo te diría que me formó mucho políticamente la facultad, me formaron los autores que leí, particularmente Gramsci, que bueno, el viejo en realidad me lo hizo, Alfonsín era muy gramsciano en el 83, muchos de los libros que escribe en esa época tienen una permanente, digamos, apelación, digamos, a algunas categorías de Gramsci para analizar la realidad, y yo justo después soy auxiliar alumna de Política 2, de la cual ahora soy adjunta, pero que también tiene que ver con la teoría política del siglo XX y del siglo XIX. Y después la asamblea, el debate. En los 90 se discutía mucho en la universidad, se discutía de política. Yo mis compañeros de curso se deben acordar, no éramos muchos, arrancamos unos 80 y terminamos unos 20, 30 en cuarto año, que más o menos seguimos juntos. Y nosotros todos teníamos una pertenencia política partidaria, todos. Algunos con militancia activa, otros con la defensa desde el aula de aquellos que militaban, o algunos en los barrios, pero todos, peronistas, radicales, socialistas, de izquierda, pero de todos los colores, todos teníamos, y no lo negábamos, lo decíamos. Por eso te digo que la universidad era como una isla en el medio de tanta apatía. Y entonces era como que permanentemente nosotros buscábamos ese lugar para debatir de política, porque afuera, ni en la mesa de los domingos, excepto familias muy politizadas como la nuestra, se discutía de política. A nadie le interesaba, a todo el mundo le interesaba pagar su viaje en cuota, pero la clase media no acomodada, digamos, como a la que yo pertenecía, que una clase que la peleaba, porque mi vieja no es profesional, mi viejo era médico y en el menemismo la pasó horrible. Mi vieja ni hablar, o sea, nunca nosotros pudimos viajar al exterior y no estábamos nunca en ese circuito. Y en la militancia de la facultad éramos todos más o menos lo mismo, algunos ya laburaban, yo para poder comprarme algo tenía que laburar, para poder militar muchas veces tenía que laburar, porque mi viejo me bancaban que estudie, pero no que milite, digamos. Entonces, la verdad que nosotros la pasábamos mal y no entendíamos toda esa sociedad que decía que estábamos bien. Y bueno, cuando ganó Menem de nuevo fue también un golpe, porque nosotros pensábamos que no iba a ser reelecto. Por eso digo que había un microclima. Pero bueno, todas esas frustraciones de esa universidad tan politizada, esa sociedad tan apática y ese permanente debate entre dónde estamos y acá o en el barrio, y que terminó resolviéndose en el 2001 a los golpes, yo creo que fue mi mejor formación, fue mi mejor referencia, no hubo alguien en particular, creo que fueron mis compañeros, y los propios y los de otras agrupaciones y de otros partidos. Yo empecé a militar en el barrio, te decía, en Las Flores, y particularmente en lo que era la 17 nuestra, que es todo zona sur, en el 2001. Ahí arrancamos con un par de tallercitos escolares y bueno, laburábamos mucho con las mamás, me acuerdo en esa época cómo reemplazar la carne por la soja, hacíamos talleres porque bueno, la gente no tenía guita para comprar carne, o sea, claramente tenía que ver con eso, no era por una cuestión saludable, sino por eso, y ayudábamos mucho, particularmente desde los locales que habíamos logrado abrir ahí en Zona Sur.
Y bueno, yo empecé a laburar así, empecé a laburar territorialmente y bueno, fuimos cada vez más y empezamos a construir desde el territorio. Particularmente la franja también seguía teniendo conexión con nosotros, digamos, la franja que no se quedó con el gobierno, digamos, vino a tener ese proceso y empezamos a construir un grupo político desde abajo, te diría. Y bueno, ahí empezamos a crecer y yo llegué a la vicepresidencia del partido radical de acá de la ciudad de Rosario, quizás yo creo en reconocimiento de ese laburo territorial que no tenía nadie en el partido porque era el peor momento, excepto los que tenían con la vieja forma de hacer política, que era con punteros, digamos, pagos, que nosotros nunca abonamos. Y bueno, ahí arrancó y cuando se define el nuevo sistema electoral con boleta única, de internas abiertas y obligatorias y boleta única, nos animamos a competir, porque bueno, ya no era el partido el que te tenía que elegir para estar en la lista de candidatos, algo que nosotros nunca nos hubieran elegido, pues nunca formamos parte de las estructuras, excepto esta vez que fui candidata a vicepresidenta, que para mí no fue un reconocimiento real, digamos, fue como hay 3 vicepresidentes en el partido, o sea, digo, ¿no? Era una forma de decir, tenemos a los pibes metidos en el partido y no saliendo a putear desde afuera. Pero bueno, a mí me dio una visibilidad que me permitió también construir con toda una agenda de género en el partido y una agenda territorial, que bueno, después cuando son las internas nos decidimos a ir con boleta única, con candidato en un momento en donde no nos conocía nadie, o sea, literalmente solo los barrios en donde los que laburábamos y la universidad. Y la peleamos, salimos y empezamos una campaña, duró larguísima, fue como 3, 4 meses, en donde lo que nos diferenció fue la militancia, lisa y llanamente, que es lo mismo que nos diferencia ahora. Convicciones, ganas, pero no teníamos un mango, nos endeudamos, sacamos crédito, pero no pudimos pagarle a ningún medio, o sea, estábamos fuera del circuito, claramente. Sin embargo, yo entré tercera en esa elección. Salió primero Ciuto, segundo Poi y yo entré tercera en la interna del Frente Progresista. Bueno, a mí me gusta más tener la posibilidad de tener herramientas ejecutivas, digamos, que puedan efectivamente tomarse decisiones concretas para resolver problemas. Lo que me pasaba al principio cuando arranqué es que yo fui funcionaria del municipio durante el tiempo que laburaba en el territorio. Yo entré por la universidad a la municipalidad. Entré de la mano de Oscar Madueri, que es la otra persona que me formó académicamente. Yo tuve 2 formadores académicos. Uno fue Hugo Quiroga y otro fue Oscar Madueri. Y Oscar es especialista en temas de desarrollo económico local y bueno, y me alentó a que me especialice profesionalmente en ese tema. Y yo entro a la municipalidad de la mano de él, porque Lifchitz había contratado a él como un docente universitario, más Oscar es peronista, o sea que tenía que ver claramente con un valor técnico, y nos lleva al equipo. Yo era parte de su equipo, yo laburo con él desde el segundo año de la facultad. Y bueno, y entré al municipio y empezamos a trabajar siempre en áreas técnicas, el plan estratégico, y llego a directora de promoción económica, en donde, bueno, adquirí mucha experiencia en gestión. Entonces, cuando yo paso al consejo, la verdad es que el consejo para mí era terrible, porque yo tenía con re poco presupuesto, había generado... la Secretaría de Producción tiene el 0,5% del presupuesto municipal. Imagínate la Dirección de Promoción Económica, que es una de las 10 de la Secretaría de Producción. Pero yo me la había ingeniado, por ejemplo, porque a través del laburo territorial, por ejemplo, había conocido a muchos centros comerciales barriales, entonces fui la creadora del programa de centros comerciales a cielo abierto, que hoy funciona,
Bueno, yo fui una de sus mamás, digamos, y la verdad es que eso me dio mucho contacto con los más pequeños de los más pequeños, son los comercios de los barrios. Cuando yo entré al consejo, después de todo ese laburo de gestión, que era un laburo impresionante además, que te daba muchas satisfacciones porque sin guita habíamos logrado hacer muchas cosas, el consejo era terrible porque yo no le podía resolver nada a nadie. Entonces, decía, yo hacía leyes para ver si algunos después me las cumplían. Y al principio estuve muy desorientada, la verdad es que no sabía qué hacer. Y bueno, y después como soy muy inquieta y muy curiosa, y además tenía mucha gente conocida del municipio, porque había sido funcionaria, empecé a tocar puertas y entonces cuando hacía el proyectito, pero a la vez lo gestionaba telefónicamente. Entonces hablaba con esto, me juntaba con el funcionario que tenía a su cargo y empecé a ser como una rompebolas profesional de todos los secretarios. Primero de los directores, no me animaba, después cuando empecé a que me den un poquito más de bola, de los secretarios. No te voy a decir que resolvía, porque no es verdad. O sea, a veces me daban bola y a veces no, pero qué sé yo, un 20% de los problemas que haya podido resolver del 100 que me aparecían en todas mis recorridas diarias por los barrios de la ciudad. Y para mí eso empezó a cambiarle la cara a la actividad, porque antes era hacer leyes, ¿viste? Yo parecía como que estudiaba en la facultad, tenía que estudiar la ley, las ordenanzas. Digo, esto no es para mí. Y después empecé como a mecharlo con esa atractividad de contacto permanente con los vecinos, que te aclaro que al principio, o sea, era un garrón, porque a mí tengo una clara tendencia a ir hacia los lugares donde me putean. Entonces, qué sé yo, dos anécdotas. Con las chicas de Salta 2141, un día yo estaba juntando firmas contra la EPE, porque la EPE había subido los precios, las tarifas de una manera impresionante y había corte de luz a cada rato, eso. Bueno, entonces una de mis primeras actividades como concejal me acuerdo que fue juntar firmas para la restitución de los bienes dañados por los cortes de luz. Y me acuerdo con una compañera mía de la secundaria, Eleonora López, que se acuerda con cariño de la anécdota, por eso la nombro, que había perdido a su hermano en Salta 2141. Me dice, ¿qué haces juntando firmas para la EP? En contra de la EP, en vez de estar cuestionando a Litoral Gas. Y fue un encuentro terrible, o sea, donde le digo, bueno, dice, acá nosotros nadie nos da bola, nadie va a las marchas, nadie labura con nosotros. Y dije, bueno, vamos a una reunión. Fui a la reunión, me putearon de arriba abajo las familias de las víctimas de Calle Salta, que la política no se había involucrado. Toda razón tenían, todo, en absolutamente todo. Pasa que cuando uno... y ahí yo entendí que había que salirse del circuito de la política, de lo que le llaman la corporación política, porque entonces, no vamos con las víctimas porque van a decir que uno lo aprovecha políticamente, no vayamos a la marcha porque, no, las cuestiones vinculadas con muerte, no, cuando vos pasaste por ese proceso, vos necesitás que el tipo que está ahí sentado en una situación, en una responsabilidad pública, se siente como y por lo menos te escuche, pero además de escucharte, movilice recursos para que vos puedas, no te van a devolver a los familiares que murieron, pero sí por lo menos te ayuden a buscar justicia, a poner en agenda el tema, a buscar a los responsables, a que la prensa lo tome. Y a mí me recontracriticaron por eso, me criticaron por meterme en las inundaciones, me criticaron por meterme contra la EPE, pero la verdad es que yo siento que es mi responsabilidad y bueno, y salirme un poco del políticamente correcto a mí me hizo sentir más libre en esta tarea de concejal, digamos. Por lo mismo, porque nadie se esperaba que sea candidata ahí, porque el Frente Progresista sigue definiendo como la vieja política las listas. Y la verdad es que yo no me banco que, por más que sea el gobernador o la intendenta, diga qué lugar me toca. Quiero que lo diga la gente. Si la gente me pone en el 10º lugar o me pone en el 2º, es más democrático, es más transparente, es más abierto. Porque yo tengo que depender de la percepción de un partido político de turno, que no es ni el mío, para que me diga, no me lo banco del mío, me lo voy a bancar de otro. O sea,
no me lo banqué nunca el mío, lo cuestioné, por eso con las PASO y con la boleta única me animé a la candidatura. Y con la candidatura de concejales y de diputados nacionales pasó lo mismo. O sea, nosotros, a pesar de que fuimos la tercera lista más votada de toda la ciudad, con 41 listas en el 2015, que nos vinieron a buscar para que ganemos la elección y qué sé yo, nadie nos consultó siquiera cuáles eran las aspiraciones que teníamos. Nos dijeron, acá. No, mi amor, así no se hace política. La gente no quiere más eso. La gente quiere elegir. Bueno, démosle la posibilidad si tenemos un sistema electoral que lo permite. Entonces, presentémonos en las categorías y a lo mejor tenemos, como lo hemos tenido hasta ahora, el acompañamiento de los rosarinos, ahora esperemos también de los santafesinos de toda la provincia, que nos logren ubicar en un espacio donde podamos seguir cambiando esto, no solamente a través de leyes, sino también las formas de hacer política. A veces alzar la voz no es pelearse con el otro partido o gritar más fuerte. A veces alzar la voz es cuando te pones sobre tu hombro causas que nadie se pone porque no le interesa. Esa es la verdad. No le interesa porque no son causas que reditúan electoralmente. Porque si vos ayudar al Centro de Asistencia a Víctimas, que nosotros empezamos a trabajar, y que hoy es una realidad, es una ordenanza, y que lo pusimos como condición, a pesar de que salió hace muy poco como ordenanza, existe desde las internas del 2015 a las generales, pues nosotros lo pusimos como condición. Imagínate un delirio, o sea, ¿a quién se le va a ocurrir que para elaborar una elección de una interna, una general, nosotros pusiéramos como condición que haya un centro de asistencia a víctimas? Cualquier otro hubiera pedido cargo, qué sé yo, no sé, salida de los medios de comunicación más importantes, la presidencia del Consejo, que lo podríamos haber puesto como condición en ese momento para sentarnos a trabajar. Nosotros no lo hicimos, dijimos el centro de asistencia a víctimas. Yo creo que se juega la posibilidad de que la gente le dé, yo lo digo en el spot de campaña, le dé un mensaje al poder alguna vez. Que le diga a los conductores de las estructuras partidarias que siempre que haya una alternativa es bueno que en las primarias ganen los que no tienen estructura, los que no tienen plata, pero sí tienen una historia de militancia, de coherencia y de laburo. Me parece que las primarias son para eso, para que el 13 de agosto la gente elija quiénes quieren que sean sus candidatos y que no sea ni el gobernador, ni el presidente, ni la presidenta anterior, ni los presidentes de los partidos, que sea la gente. Hay una crisis de los partidos políticos y el que diga que no, miente. O si no, no habría radical en todas las listas, no habría peronista en todas las listas, o no en todas, pero en muchas listas del peronismo, que más se ha puesto de acuerdo en realidad. Pero en muchas listas, gente del Frente Renovador, en distintas listas, gente del GEN, del ARI. O sea, a ver, los radicales, porque somos más bocones, pero en realidad el problema es transversal a todos los partidos. Y bueno, los partidos no lo asumen. Yo creo que la boleta única y las primarias son una buena instancia para que la gente también dirima, digamos, quiénes son los mejores candidatos para representarlos en una elección, que es el primer paso. Y yo creo que se dirime eso, que este lío en el que estamos hoy los partidos políticos, y que bueno, que algunos dicen que es culpa del sistema electoral, yo creo que es culpa nuestra, creo que es culpa de los propios partidos. Que a los partidos les encanta echarle la culpa a la gente, a los sistemas electorales. Yo creo que es culpa de los propios partidos que ya no tenemos convicciones, ideas comunes que nos unifiquen. Ahora somos como una especie de multiplicidad de candidatos, que yo no me considero parte de ellos, pero que con tal de estar en un espacio público, un espacio de responsabilidad pública, son capaces de saltar de un partido al otro de manera eterna. Yo no me considero de esa parte, por eso digo, utilizo siempre, a pesar de mis diferencias, estar siempre en el mismo espacio en el que yo construí política toda la vida, a pesar de que creo que hay un ciclo agotado ya de este frente. Si este frente, que el Frente Progresista, no logra renovarse en serio,
no poniendo nuestra partida en serio de cabeza de lista, sino en serio, realmente tratando de construir una lista que sea lo más abierta y pluralista posible, yo creo que va camino al fracaso.